Muy bien, estamos aquí en la Galería Pedro Banda, en esta exposición colectiva de artistas norteños, todos ellos del estado de Tamaulipas, y es muy importante que el público en general, y no nada más el público tamaulipeco, sino el público de toda la República Mexicana, que nos va a ver a través de sus pantallas en un 2x3 Tamaulipas, tenga la idea de que Tamaulipas es una tierra en la que también existen artistas plásticos que tienen una influencia precisamente fronteriza, por lo cual también representan un carácter cosmopolita, un carácter universal. No solamente es un discurso regional, no es un discurso naturalista, sino que son artistas que están muy cercanos al arte pop, en este caso, con influencias muy cercanas también al arte contemporáneo y a las instalaciones que, bueno, prácticamente se cumplen 100 años de ese tipo de manifestaciones, abstractas muchas de ellas y otras con un discurso más en relación al arte pop. Por ejemplo, es un artista que se llama José María Parga. Él tiene una influencia muy explícita, sobre todo del arte pop norteamericano, encabezado por el artista Andy Warhol. Él tiene una influencia directamente del cómic y de alguna manera también recupera una serie de símbolos y su paleta de color siempre está muy establecida. Como pueden ver, son representaciones simbólicas, muchos de ellos, como por ejemplo el símbolo de la B de la Victoria, que en algunos simbolismos representa un mudra que tiene muchísimos significados, pero nosotros podemos conocer, por ejemplo, el hecho de la B de la Victoria a través de la historia universal con el gesto que hace Winston Churchill cuando sale del Congreso de Inglaterra con la decisión de defender Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial y populariza completamente este símbolo. En estos otros tenemos una composición todavía un poco más de estilo clásico, muy abstracta, es un arte cinético, es un arte en movimiento. La cabeza de televisión, volvemos al asunto de la comunicación, del tiempo de la posverdad. Estamos viviendo una etapa en la que ya no necesariamente la televisión tiene el discurso sobre la realidad, sino que estamos yendo más allá en los medios de comunicación en esta época. Acá vemos también más arte en movimiento, podemos apreciar un jinete, son trazos muy limpios, son trazos que es un autor que tiene el manejo de la técnica, el manejo del contraste del color, del movimiento, en este caso también con una obra que se llama La vida en la pecera, con un par de tiburones, un martillo, pero a la hora de verlo desde lejos pues nos hace evocar un poco el expresionismo alemán también y no deja de tener la misma paleta de color. Y aquí estamos con el autor Sergio García. Él maneja la tinta sobre el papel, es una técnica también muy depurada. Él tiene una influencia muy cercana al surrealismo. Él también maneja el aspecto de la instalación, tiene una evocación también un sentido del humor muy particular. Podemos ver en un caballo y un ave que se tienen así mismos, tiene una evocación muy parecida también a la obra de Remedios Varo y a la obra también de Leonora Carrington. En esta obra, por ejemplo, que podemos apreciar, se llama Together. Estamos pensando también en un artista que tiene alcance bilingüe, es decir, son artistas que precisamente por vivir cerca de la frontera, pues tienen un discurso completamente, insisto, más universal, no están centrados en particularidades, en temporalidades que regularmente muchos de los artistas del interior de la República se centran todavía en esa especie de folclorismo, sino que incluso muchos de ellos han estudiado en Estados Unidos. En esta obra, por ejemplo, que se llama Dear God, tiene una evocación, por ejemplo, es un hipocampo que redacta un texto, nos hace pensar que este tipo de rollo de papel se utilizó durante la escritura del texto On the Road del poeta beatnik Jack Kerouac, que fue escrito en una sola sentada, aproximadamente, dice la leyenda, de 48 horas, sin haber parado un solo rollo de papel.
pues tenemos al fotógrafo Gastón Saldaña, que efectivamente, en contraste con nosotros dos, pues él sí penetra en la cotidianidad de cierto tipo de lugares, donde pone de manifiesto una de las grandes misiones de la fotografía documental, que es hacer visible lo invisible. Podemos ver que también son paisajes desoladores, son paisajes que nos muestran una realidad que muchos de nosotros los mexicanos no podemos ver, y que precisamente el discurso del arte sirve para ello, y sobre todo el discurso de la fotografía documental, pero no solamente como una manera de denuncia, sino como también parte de una de los objetivos de la fotografía es aportar en el discurso artístico. Podemos ver que las composiciones de este autor tienen una disposición bastante clara, tiene un manejo de los grises, de los blancos absolutos, y es una fotografía desgarradora por otro lado, porque también pone de manifiesto pues una suerte de abandono precisamente de este tipo de comunidades. Aquí Eduardo Zuriaga hace un homenaje a Man Ray, el artista surrealista. Su obra Hipnosis es el montaje precisamente de un metrónomo con un ojo que evoca el pensamiento de Berkeley, que dice ser es percibido. Es una especie de evocación también al surrealismo. Es una instalación que consta de algunos televisores destartalados con un loop eterno, que es precisamente la intención del artista, que él mismo nos observa a través de que nosotros lo observamos en su obra. De este lado que está acá también el artista juega también consigo mismo, es una serie de autorretratos en los que se contempla, pero él al mismo tiempo nos está contemplando. Es una obra también llena de humor, es una obra llena también de erotismo, por otro lado, y la repercusión y la existencia también del ojo, que es aquello que todo lo ve. En esta parte también la fotografía otra vez nos invade con su melancolía. El fotógrafo Gastón Saldaña recupera también, insisto, la parte aquella de hacer visible lo invisible, y con cierto tipo también de melancolía, manejo de grises, y sobre todo pues es una fotografía muy impactante, que refleja angustia, es un reflejo también de la realidad que vive la zona, no solamente, y gran parte del país, y no solamente gran parte del país, sino que es el signo de nuestros tiempos, que es la pobreza, ¿no? En ese sentido también tiene un San Judas Tadeo con una moneda de peso gigante, que también, pues por otro lado, también nos muestra un poco el sentido del humor, una suerte de buena jugada de parte del fotógrafo, porque las demás obras son bastante dramáticas, sin embargo esta pues tiene un poco de juego, ¿no? Aquí estamos con la obra de Samantha Isabel García, es una obra que también pertenece al género abstracto, sin embargo tiene una serie de connotaciones aproximadamente relacionadas al color de la piel. Si podemos ver, pues parecería que tienen un manifiesto de sangre. Esta obra se llama Ellas, ellos, tiene una suerte también de mostrar lo que estamos viviendo actualmente, no solamente en nuestra sociedad fronteriza, no solamente en nuestra sociedad mexicana con la violencia, sino que es un fenómeno que se está repartiendo a lo largo de todo el mundo, y yo creo que es una manera de verlo desde una perspectiva también abstracta, y es algo que no solamente es exclusivo de México, ¿no? Es algo que nosotros hemos estado viviendo a lo largo de los últimos 50 años aproximadamente. Lo mismo hace el autor Antonio Márquez con las mitologías del norte. Él hace una sustitución precisamente de cierto tipo de tradiciones, como los voladores de Papantla, como las ferias de los carritos en los festejos de pueblo, pues mostrándonos también un poco la crudeza de lo que es el actual tiempo que estamos viviendo aquí en la zona norte del país, y no solamente en toda la zona norte, sino prácticamente en toda la República Mexicana. Es un discurso que tenemos nosotros, que todo el tiempo podemos apreciar en los diarios, en los periódicos. Posteriormente tenemos la obra de Roberto Juárez, que está compuesta también con diferentes técnicas, hace una evocación también a los tendajones, a la publicidad, muy al estilo provinciano. Tiene también sus evocaciones al surrealismo, con algo de sentido del humor también. Es una obra que está básicamente hecha a base de madera, es una obra de carácter artesanal, es un pastiche también, maneja la técnica del collage,
Como podemos ver, pues aquí maneja cierto tipo de símbolos de nuestro tiempo, ¿no? Podemos apreciar, por ejemplo, en esta obra que está de este lado, que se llama Sabor Amargo, pues un poco el asunto que estamos viendo con el sobreutilizamiento del plástico, que es un elemento que contamina los mares. Es una obra marina, precisamente. Regresamos también a la fotografía de Mildred López, que representa pues la inocencia, una suerte como de vocación de la infancia. Es una artista que ha expuesto en París, en Barcelona, en Texas, y pues tiene una suerte como de vocación precisamente del abandono. Es una niña que se corta las trenzas como una suerte de acto de sacrificio. Aquí está la instalación de Mildred López también, es una obra multisonidos, esta es una impresión, tenemos una serie de luces y dos circunferencias, dos tipos de manifestaciones, por un lado la naturaleza y el arte con la electricidad. Es una obra típica de museo, es una instalación muy de corte vanguardista, pero es un tipo de vanguardia que paulatinamente se ha ido convirtiendo en tradición. Esta es una de las partes más grandes, más impresionantes de la galería. Esto es Tony Montero, precisamente hace un juego un poco macabro también con el erotismo, con la muerte, con el juego de los colores y las composiciones. Es un tipo de arte aproximadamente muy cercano al realismo, tiene una influencia más o menos de pintores como Cauduro, como Arturo Rivera. Es un tipo de moda, está siguiendo más o menos un estilo que está muy fuerte todavía en México, que es el hiperrealismo, una suerte también de realismo mágico, pero en este caso con tintes un poco siniestros, un poco oscuros y violentos, que son más o menos reflejos de los tiempos que estamos viviendo. Por este lado, Juan González también nos manifiesta un poco como una suerte de tomas en rayos X. Son obras de meditación que también tienen una suerte como de carácter de pesadilla. Podemos ver aquí hasta un Ronald McDonald, un Chavo del Ocho, un Chapulín Colorado, como con expresiones siniestras, como un poco de suerte de violencia, como de pesadilla, que precisamente también son las inquietudes de los artistas fronterizos. No solamente estamos hablando de la gran cuerda tamaulipeca y de todos los festejos y la alegría que nos brinda la sociedad victorense, la sociedad tamaulipeca en ese sentido, sino también es la otra parte, es la contraparte oscura, que es aquello que nosotros vemos a través de los medios de comunicación, o que podemos ver atrás de la gran cortina de humo que son precisamente pues todos los medios actuales. Es aquello que también tenemos oculto, y es un juego muy semejante también al psicoanálisis. Tiene una influencia muy relacionada también con los sueños. Es una obra que yo recomiendo muchísimo, es una obra que tiene muchísima fuerza, es una obra que tiene también una gran violencia y sobre todo una gran oscuridad y un gran discurso también, aunque en cuestiones técnicas pues son diferentes las técnicas que el autor utiliza. Y por último tenemos aquí una pequeña composición geométrica hecha a base de laberintos de parte del autor Carlos Noé. Es una composición aparentemente muy simple, compuesta por varios rombos, pero podemos apreciar que en cada una de ellas hay un detalle muy interesante, que son laberintos. El laberinto también representa mucho la cuestión del alma, representa también el psicoanálisis, y es uno de los temas recurrentes también de la literatura, sobre todo la literatura de la mitología griega, el mito del laberinto y el toro de Minos. Y bueno, esa es la obra que también tiene una gran complejidad. Es una obra que aparentemente es minimalista, pero da muchísimo a detalle. Es una obra que también invita a la reflexión, y si usted no tiene mucho tiempo, pues, o tiene mucho tiempo, pues puede apreciar cada una de las composiciones, lo cual pues sí tiene un gran y elevado grado de dificultad. Pues hago una atenta invitación a todo el público vitorense, a todos los estudiantes de arquitectura, de pintura, a la gente en general, al público que venga a la Galería Pedro Banda. Esta exposición estará todo lo que resta del mes de enero y parte también del mes de febrero. Esperemos que puedan venir a verla, es muy interesante, muy recomendable,
y sobre todo también que recuperen el espacio de la Galería Pedro Banda, que es una galería que no tiene absolutamente nada que pedirle a las galerías de la Ciudad de México ni a ninguna otra parte del mundo, lo mismo que el Centro Cultural Tamaulipas. Muchísimas gracias.